Buenas noches con todos. Estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, perdón, estudiantes. Buenas noches, Doc. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un gusto, buenas noches. Tenemos unos minutitos para poder. Buenas noches, Marlon. Esperemos unos minutitos para empezar la clase, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, Israel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Viviana, ¿cómo está? Bienvenida. Un minutito más y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, Nancy, ¿cómo está? Ortiz, buenas noches. Un minutito más, por favor. Listos, buenas noches estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales por parte de la institución EduTech. Mi nombre es el doctor Andrés Ojeda, un gusto siempre estar con ustedes, ¿no? Este día martes. Tenemos clases de 7 a 7:45 o 7:50 como máximo, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el tema de ciencias sociales, ¿sí? De las ciencias sociales como tal, como materia, ¿no? Estudiantes nuevos que no me conozcan, yo doy clases de literatura, de ciencias sociales, historia, ¿sí? Lenguaje y ciudadanía, ¿no? ¿Sí? Cualquier situación y cualquier duda estamos gustosos de ayudarles. Por favor, siempre les apago el micrófono para que queden grabadas las clases y no haya interrupción alguna, ¿ya? Siempre les apago el microfonito, me levantan la manito para yo darles la palabra, ¿correcto? Muchas gracias, muy amables por su comprensión. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver sobre las colonizaciones. ¿Sí? Ponemos como título... Sí, dígame, Patricia Lucas, ¿quiere hablar, por favor? Buenas noches, profe. Usted la clase pasada dejó como título Consecuencia de la guerra. Ya, correcto. Vamos a hablar sobre esa situación, pero primero les voy a poner esto de las colonizaciones, ¿no? Ya, Sí, ok, por listo, favor, profe, ¿ya? gracias. Muchas gracias por el tema, ¿no? Vamos a poner colonizaciones para llegar a consecuencias de la guerra, ¿sí? Ponemos colonizaciones. En sus inicios, parte la situación de las colonizaciones
por el poder que cada nación quería sobre otra, que cada nación quería sobre otra. Coma, por lo que esta situación creaba conflictos económicos, políticos y sociales coma, por apropiarse, por apropiarse por apropiarse de territorios, por apropiarse de territorios coma, por sus riquezas, por sus riquezas, por sus riquezas de recursos naturales, por sus riquezas de recursos naturales, por su ubicación, por su ubicación y por represalias pasadas que generan la invasión a otros países. Ahora sí ponemos consecuencias de la guerra. Consecuencias de la guerra. Ponemos lo siguiente. La consecuencia de la Primera Guerra Mundial, coma, lamentablemente se desarrolla
En una época, en una época, de debacle, en una época de debacle, económico, de debacle económico en Europa. Ya que los países de Medio Oriente, ya que los países de Medio Ambiente, de Medio Oriente, ya que los países de Medio Oriente comenzaron a firmar convenios comerciales, a firmar convenios comerciales con Estados Unidos y China, coma. Por ende, por ende, la guerra acabó con los países que participaron en ella, que participaron en ella. Punto aparte. Se calcula que 9 millones, se calcula que 9 millones se calcula que 9 millones murieron por causa de la guerra. Eso quiere decir 1 de cada 7 habitantes moría. 1 de cada 7 habitantes moría. Punto seguido. 4 imperios se desmembraron. 4 imperios se desmembraron. 4 imperios se desmembraron con la guerra. 4 imperios se desmembraron de la guerra. 4 imperios se desmembraron con la guerra. 2 puntos. El ruso
el ruso, coma, el turco, coma, el austrohúngaro, y el alemán. Nuevos estados aparecieron. Nuevos estados aparecieron en el mapa de Europa. Nuevos estados aparecieron en el mapa de Europa. Punto seguido. Dos grandes personalidades surgieron. Dos grandes personalidades surgieron. Dos grandes personalidades surgieron. Dos grandes personalidades surgieron. Dos puntos. Woodrow Wilson, W-O-O-D-R-O-W, Woodrow Wilson, W-O-O-D-R-O-W, Wilson, W-I-L-S-O-N, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, coma, quien propuso la creación de la Sociedad de Naciones, punto y coma, y Vladimir Lenin, Vladimir con V, L-A-D-I-M-I-R, Vladimir Lenin, no Lenin Moreno, no, sino Vladimir Lenin, coma, dirigente de los revolucionarios, bolcheviques con B y después V, bolcheviques, como se pronuncia, B grande O L C H E V I K, perdón, Q U E S, bolcheviques. Coma, quien proclamó la revolución socialista mundial, coma, quien proclamó la revolución socialista mundial. Repito, quien proclamó la revolución socialista mundial. ¿Listo? Explico. A ver, ¿a qué nos referimos sobre la situación y las consecuencias de la guerra, no?
Formaron en esa época nuevos imperios como el italiano, ¿sí? Con Mussolini, ¿correcto? Que era de pensamiento fascista, capitalista, pero también se formó también imperios como el español, ¿sí? Estados como el español, que también se formó guerras civiles. Entonces, aparte de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Aparte la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se podría haber fomentado también otras guerras dentro de la misma Europa. ¿Por qué? Porque desde esa época las consecuencias que tuvo después de la guerra, vinieron las situaciones de revoluciones dentro de los mismos países, dentro de las mismas naciones, como por ejemplo la situación de Rusia, ¿correcto? ¿Qué pasó con la Rusia? Y ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó sobre esta nación, ¿sí? Y la revolución rusa? ¿Qué es lo que genera? Generan que otras personas dentro de los influyentes, no nos olvidemos, que dentro de la Primera Guerra Mundial todavía existían los zares, ¿no? Los zares eran como príncipes, como ahorita el príncipe Carlos, duques, había la realeza todavía en Rusia, que se los nombraba los zares. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Eh, Muchos ciudadanos rusos comienzan a ver las situaciones que no estaban acorde a los pensamientos de ellos. ¿Por qué nos metemos en una guerra que no es nuestra? ¿Por qué tenemos que hacer caso a lo que dice siempre el rey o el zar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ellos forman una revolución, ¿sí? ¿Qué se llama la revolución socialista mundial? ¿Correcto? ¿Qué significa la proclamación de los revolucionarios de bolchevique? La famosa revolución de bolchevique, que está conformada por Stalin y por Lenin, ¿correcto? Stalin y Lenin, pero Lenin a la cabeza, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial aparece Stalin, ¿no? Pero en la primera, antes de la Revolución Rusa, aparece Lenin, ¿correcto? Entonces ellos eliminan toda esta monarquía, este reinado de los zares rusos, ¿no? Matan a su último rey ruso, que acaban con la vida de él para liberarse de esta monarquía. Lo que otros países no lo hicieron, ¿no? Otros países no lo hicieron. Estados Unidos, con el presidente de esa época, apoya a las circunstancias de las revoluciones, ¿no? Tanto la revolución sandinista en España, por ejemplo, en Italia, ¿sí? En algunas naciones europeas, en Francia también, ¿correcto? ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que todos los países europeos eran mandados por reyes y no había un primer ministro, no había tal vez otra jerarquía mediante elección popular que puedan tomar decisiones para la gobernanza del país. ¿Correcto? Entonces, miren las consecuencias que hubo en la guerra. Por estas las consecuencias, viene este tipo de situaciones dentro de estas naciones europeas, ¿no? ¿Qué pasa también en esta situación de la Primera Guerra Mundial? Comienza a ver el tema comercial, ¿sí? Comienza a ver este tipo de situaciones que eso lo aprovecha Estados Unidos, ¿no? Lo aprovecha bastante Estados Unidos, de los cuales comienza también a armar por debajo de la mesa a países europeos pequeños, ¿no? Para que a la larga no pueda suceder otra situación parecida como la Primera Guerra Mundial, lo cual sucedió, ¿no? Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Vamos a poner como título la posguerra y la revolución rusa. 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 Ponemos como subtítulo la conferencia de paz. La conferencia de paz. La conferencia de paz.
Ponemos Alemania pidió el amnisticio. Alemania pidió el amnisticio entre paréntesis ponemos suspensión de hostilidades, suspensión de hostilidades, suspensión de hostilidades pactadas, suspensión de hostilidades pactadas. Cerramos paréntesis. En noviembre de 1918, en noviembre de 1918, en noviembre de 1918, en noviembre de 1918, Austro-Hungría, Turquía, Austro-Hungría, Turquía, y los demás aliados, y los demás aliados, y los demás aliados de los imperios centrales, de los imperios centrales, hicieron lo mismo, hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Punto aparte. Los acuerdos, los acuerdos los acuerdos los acuerdos de paz, los acuerdos de paz se discutieron, se discutieron se discutieron en la conferencia de París, en la conferencia de París, en la conferencia de París, coma, a partir de enero de 1919, a partir de enero de 1919. A partir de enero de 1919. A partir de enero de 1919. Punto seguido. En ella participaron, 32 estados. 32 estados. Coma, pero las decisiones
pero las decisiones las tomaron Francia, coma, las tomaron Francia, coma, Gran Bretaña, coma, Estados Unidos e Italia. Punto seguido. Por el Tratado de Versalles, coma, Alemania fue obligada a ceder territorios a sus vecinos, y a pagar una enorme indemnización por reparaciones de guerra. A los vencedores. Punto seguido. Se les obligó a reducir su ejército. Se les obligó a reducir su ejército y las potencias aliadas se repartieron sus colonias. Punto aparte. Mediante otro tratado, Austria-Hungría fue separada en dos pequeñas repúblicas. Punto seguido. El imperio fue disuelto e Italia se anexó
e Italia se anexó a algunos territorios y las provincias del desaparecido imperio formaron nuevos países como Yugoslavia, con lleno, como Yugoslavia. Punto seguido. También el Imperio Turco fue disuelto. También el Imperio Turco fue disuelto y sus dependencias se convirtieron en colonias de los países vencedores. Punto aparte. Estados Unidos, que había hecho grandes aportes económicos, también pidió a Francia y a Gran Bretaña, el pago de una deuda de guerra muy alta, que posteriormente fue rebajada. Punto, explico. A ver, ¿qué es lo que sucedió en esta situación de la conferencia de paz, ¿no? Esta conferencia de paz que fue celebrada en Versalles de 1919, en París, Francia, ¿no es cierto? Se le nombró como el Pacto de Versalles. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Estados Unidos fue el mejor postor. ¿Por qué? Porque no solamente ellos pusieron las reprimiendas a los otros países que perdieron, como Alemania, que perdió territorio y colonias, que una de ellas es las Islas Malvinas, que pertenecía primero al Imperio Alemán, y después se lo tomó como Gran Bretaña, colonia de Gran Bretaña. Comenzaron a cobrarles por el armamento que prestaba Estados Unidos, por ejemplo, a Gran Bretaña, que prestó a Bélgica y prestó a algunos países de Europa. Si nos damos cuenta, Estados Unidos siempre se mete con la intención de ganar, nunca de perder. ¿Correcto? Entonces, si nos damos cuenta cómo es la situación de Estados Unidos, ellos te ayudan, pero al final terminan cobrándote. ¿Correcto? Y cobrándote el doble. ¿Sí? Listos, mis queridos estudiantes, terminamos el día de hoy, nos vemos el día